así porque no es bueno y esto puede dar estos perjuicios a la sociedad, puede tener estos daños colectivos. Ahora, esto de que a uno se lo hagan imaginar estando cociéndose por los siglos, por eso es mucho. Bueno, y entonces él esto es lo que me decía, no, es que mira, hay palabras que no tendrían que existir. Dice, la palabra eternidad, dice, yo cada vez que la digo, dice, me pongo a temblar, dice, porque es demasiado larga. Bueno, pues es verdad, tenemos que ser conscientes de que una cosa es que haya una especie de límites de cierta severidad, a veces porque se merecen, y otra es que vivamos atemorizados. Atemorizados, no, nunca más atemorizados. Vuelvo a repetir, hay momentos en que tenemos que decir sí. Estos desbordamientos pueden ser lesivos para buena parte y entonces no los tengo que hacer. Pero de esto a imaginarnos estos castigos, entonces viene el miedo y se actúa por miedo y se quiere por miedo y se vive por miedo. Fíjense ustedes hasta qué punto, y esto es lo que motivó este libro, que en el primer párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dice, estos derechos son para liberar a la humanidad del miedo. ¡Qué maravilla! Si ya lo sabemos, para no tener miedo, pues tenemos que poner en práctica los derechos humanos, ¿verdad? Esta declaración son nuestros puntos de referencia éticos. Y en el segundo párrafo del mismo preámbulo dice, ¿y si no se cumplieran? Los seres humanos pueden verse compelidos a la rebelión. Esta es otra cosa. Yo por eso muchas veces cuando digo los derechos humanos, digo, no se los he leído, porque si se los hubiera leído y está diciendo lo que está diciendo, sabe que nos vamos a rebelar dentro de 4 días. Pueden verse compelidos a la rebelión. Es decir, que a la rebelión pacífica, se pueden ustedes imaginar que yo, representando la cultura de paz, no voy a decir nunca que se utilice la fuerza, pero la rebelión sí. O sea, la obediencia, estar siempre diciendo, sí señor, lo que usted manda, sí señor, de ninguna manera. Cada ser humano es único, es único. Y por eso, cuando sí que peligraba el que genéticamente se pudieran hacer seres humanos de diseño, por eso hubo la reacción oportuna, Y dijimos en el año 92, cuando me llamó el que hizo la primera, que descifró primero el genoma, Venterkreeg, me llama y me dice, estoy hasta a punto y tal. Entonces yo pensé que era mi obligación decir, no, tenemos que prohibir todas aquellas prácticas de clonación que puedan conducir a seres humanos de diseño. Y por tanto queda formalmente prohibido el artículo 11º de la Declaración Universal sobre el Genoma, queda formalmente prohibido la clonación humana con efectos reproductivos. Quiero decirles que vigilancia, establecer estos puntos universales de referencia, tanto de derechos como de límites, todo esto está perfecto. Lo que no podemos hacer es tener unos derechos humanos que se conculcan absolutamente. Fíjense ustedes si se conculcan que desde aquel momento se ha progresado en lo que representa la mujer y en el papel de la mujer. Se ha progresado mucho, pero no nos olvidemos que ya en el año 45 se decía todos los seres humanos son iguales y que no tenía que haber diferencias de género. Bueno, haciendo la historia muy breve, porque yo lo que quiero es hablarles de por qué ahora ya podemos ser súbditos en lugar, esto ya podemos ser ciudadanos en lugar de ser súbditos. En el año 1989 hay una gran oportunidad. Fue una oportunidad de estas que dices, pero qué maravilla, hombre, pues si esto es lo que estábamos esperando. Porque ya no hay una guerra con muertos, hay una guerra fría, como saben. Una guerra fría que también tuvo lo suyo, porque todos hicieron barbaridades. Había 2 superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica, y se estaban armando y tal, pero al mismo tiempo ellos creaban sistemas de represión enormes. ¿Para qué? Para los Estados Unidos de Norteamérica, un comunista tenía que ser eliminado. Para
la Unión Soviética, uno que no lo fuera tenía que ser eliminado. Y hay operaciones muy graves. Ustedes conocen toda la parte de las purgas, ustedes conocen la manera en que se trataba a la gente que era disidente en la Unión Soviética, pero también saben las barbaridades que hizo los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo con su patio interior, como se llama al resto del continente americano. La Operación Cóndor es una auténtica vergüenza contemporánea. Pero claro, es que era el polmacartismo, es que se decía no, es que una persona así puede hacer que haga que la carrera armamentística, la carrera de poder entre las dos grandes superpotencias, la ganara una o la ganara otra. Y a esto se sacrificó todo, se sacrificó hasta esta barbaridad de cambiar a un presidente democrático por uno que no lo era, de cambiar, poner juntas militares por todas partes y de hacer lo que hicieron, y los muertos, sobre todo jóvenes. Tremendo. Bueno, lo que es cierto es que en este momento del año 89, en que termina la Guerra Fría, se produce un hecho absolutamente inesperado. Y es que la Unión Soviética, sin una sola gota de sangre, y esto son cosas, todo tiene aspectos buenos y aspectos que no lo son tanto, pero esto es una cosa que hay que subrayar. Ni un muerto, ni una gota de sangre. Igual que se desmorona el muro de Berlín, todos los estados que formaban, que eran el 60% de la humanidad, pasan a ser lo que se llama la comunidad de estados independientes, que en un progreso a veces muy difícil, y hoy todavía, empiezan a ir hacia sistemas de libertades públicas. Todo eso sin una sola gota de sangre. Entonces queda la alternativa, queda, en lugar, ya desaparece el comunismo y queda el capitalismo. Entonces era el momento en que estábamos todos, porque los que nos dedicamos a estas cosas en general, pues somos gente que nos lo queremos todo, enseguida, ahora es el momento, y nos ponemos todos allí. Yo recuerdo cuando cantábamos en Trafalgar Square, We are the world, we are the children, ¿se acuerdan? Ahora ya habrá dinero, ya, porque como ya no lo necesitan para la carrera de armamentos, pues ahora ya, we are the world, we are the children, ahora vamos a dar dinero. Ni un duro, ni un céntimo. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento el señor Reagan dijo, esta es la nuestra, ya no tenemos la Unión Soviética, ahora va a ser todo nuestro el poder. Y se une, como siempre, a Inglaterra y únicamente dicen, oye, aquí poquitos, porque aquí para mandar tiene ese poder absoluto los menos posibles. Y al principio solo llama Schulz a cuatro personas su despacho. Y es el G6. El famoso G6, que después, como hacen siempre los Estados Unidos, añaden el sombrero de Canadá, ya es el G7, y al cabo de añaden la Federación Rusa, y ya es el G8. Y el G8 se acaba todavía pero si no han hecho más que el ridículo, si han querido, fíjense ustedes, han querido gobernar el mundo, los 8 países más ricos del mundo, han marginado a las Naciones Unidas, fuera de las Naciones Unidas, que era, mal que bien, era la democracia del mundo. Pues no, grupos plutocráticos, G7, y ahora, hombre, ahora en el año 2008 lo ampliaron a 20, no se crean. Bueno, pues ahora ya tenemos 20 países que quieren mandarnos, no tienen ni secretariado permanente, ni formas de puesta en práctica de las medidas que adoptan. Ahora ya somos 20, un poco más, pero somos 196 países. Miren, todo esto ha sido un disparate, pero el disparate, y tenemos que decirlo, la raíz del disparate de que aquel momento de gran esperanza para la humanidad era el momento en que Nelson Mandela dejaba de la cárcel y pasaba a ser el presidente de Sudáfrica. Era el momento en que se terminaba la guerra en Mozambique. Era el momento, yo tuve este honor de estar representando a las Naciones Unidas en los acuerdos de Chapultepec de El Salvador, y empezamos el proceso de paz en Guatemala. Era un momento, paz aquí, paz allá. Nelson Mandela, presidente, un negro presidente en Sudáfrica, qué maravilla. En Sudáfrica, donde hasta hace poco se veía en los restaurantes, no blacks, no dogs.
Y allí de golpe hay un presidente africano. No me digan ustedes que no era un momento, decir, ahora ya está, ya estamos lo que queríamos, amigo. Pero el señor Reagan y la señora Thatcher, por muy bien que ahora la representen algunas actrices fenomenales, lo que es cierto es que fue un disparate. ¿Por qué? Pues porque la culpa no fue de ellos, la culpa fue de todos aquellos países, algunos de ellos de una manera mucho más difícil que los otros, porque no era lo suyo, que aceptaron un cambio terrible. Esto sí que ha sido un error. Esto ya lo verán, esto figurará dentro de unos años en todos los libros de historia, diciendo, pero ¿cómo pudo ser? Cambiamos los valores, estos valores, estos principios democráticos, estos asideros morales, estos fantásticos derechos humanos, los cambiamos por las leyes del mercado. Y dijimos, oye, aquí déjate estar, aquí la regulación viene automáticamente, la privatización, la no sé cuál, todo eso venía automáticamente. Los paraísos fiscales van a desaparecer porque, claro, son incompatibles. ¡Qué disparate! Ha sido una debacle pero no solo económica y no solo productiva. Han roto el tejido industrial de los países, porque como han deslocalizado casi todo a China, esto sí, después a China vamos allí todos a ver cómo hay tanta gente china, bueno, pues se benefician 100 millones, que son muchos, pero quedan 1.200 millones de chinos pues que hacen lo que pueden, y lo que pueden es muy poco, porque sigue siendo un sistema absolutamente vertical donde ahí no se mueve nadie ni nadie opina. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que hemos deslocalizado la producción. ¿Por qué? Porque de esta manera ganamos más. Los que ganan, claro. Pero tenemos aquí menos empleo y menos posibilidades de trabajo. ¿Por qué? Porque todo se hace fuera. Yo antes presumía, como catalán decía, esto es de Tarrasa. Mucho cuidado. Pero pues ahora ya no es de Tarrasa. Ya casi no hay nada de Tarrasa, ya todo viene del mismo sitio. Miren ustedes, el otro día, por cierto, estuve en un pueblo de Jaén y al acabar vino una señora muy amable y me dijo, mire, don Federico, dice, ¿sabe que mi hijo ha estado en Nueva York, ha estado en Norteamérica y tal? Y cual estaba la mujer muy honrada de que su hijo, que todo se lo había hecho, la verdad es que se lo merece, es un chico que se lo ha hecho todo por sí mismo y tal. Dice, aunque yo he visto que todos los regalos que me ha enviado pone Made in China. Claro. Porque es verdad, que tenemos que tener en cuenta, por tanto, que ha habido muchos errores, pero el error máximo ha sido el que hemos cambiado nuestros principios, nuestros valores, los hemos cambiado, los valores éticos por los bursátiles. Y ahora estamos todos aquí, que si sube la bolsa, que si baja la bolsa. Pero la prima de riesgo va mejor, ¿eh? Prima de riesgo. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué sabemos de todo eso? Y Europa ha seguido en descenso. Hubo un momento en que hubiéramos podido dar media vuelta, que fue en el mes de noviembre del año 2008, ya estaba elegido Obama. Pero el presidente Sarkozy, que presidía en aquel momento la Unión Europea, se fue a preguntar al señor Bush, que había demostrado tanta sabiduría, fue a pedirle a ver qué hacíamos. ¿Y qué es lo que hicimos? Free trade, free economy.